Hola, ¿qué tal? Qué gusto otra vez poder compartir contigo la palabra de Dios y estar aprendiendo de ello para que nuestras vidas puedan ser edificadas. Hemos estado aprendiendo acerca del pueblo de Dios, un pueblo que Dios está transformando y que habla en nuestros corazones para que tú y yo podamos verlo así también. No es el simple hecho de tú decir, ya hice una confesión de fe y esa simple confesión de fe va a generar en mi vida un cambio de actitud, va a generar en mi vida el que yo pueda tomar sus promesas, va a generar en mi vida el que yo pueda vivir una vida cristiana guiado a través de la fe, y no es así. La confesión es una herramienta necesaria en nuestro empezar en el Evangelio, en nuestro caminar con respecto a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso Dios nos muestra al pueblo de Dios, nos habla acerca de cómo lo fue sacando, lo fue moldeando, lo fue encaminando, pero aún así ellos iban descubriendo en ese caminar, iban descubriendo cómo había actitudes, había acciones, había situaciones en su vida que les hacían a ellos estar viviendo agarrados, afianzados con respecto a lo que ellos habían experimentado en el pasado. Muchas veces tú y yo nos frenamos o dejamos de recibir lo que Dios tiene para nosotros, o no nos encaminamos de acuerdo a las promesas que Dios ha determinado para nuestras vidas debido a todo el pasado de nosotros, y ese pasado el cual ha estado repercutiendo, el cual ha estado haciendo que mi vida no pueda encaminarse y tomar. Puede ser muy repetitivo esto porque tenemos tiempo hablando con respecto a ello, pero yo quiero que tú y yo podamos identificarlo y verlos. Tuve la oportunidad de platicar con una persona y esa persona le estaba yo comentando esto, ¿verdad? Si yo no veo mi situación actual, no puedo hacer un cambio con respecto a ello. Y le decía yo esto a él. Le decía, es como, todos me dicen que estoy gordo, pero yo no me veo gordo. Entonces, si yo no puedo verme en mi vida que estoy gordo, ¿cómo voy a poder corregir eso en mi vida? Algunos podrán decir que yo soy mal hablado o que yo soy muy enojón, pero si yo no veo esa condición en mi vida, no puedo hacer un cambio al respecto porque yo creo que estoy bien. Es como aquella persona que quieres irle y compartir el plan de salvación de salvación que tiene para su vida, y él dice, pues yo estoy bien, eso compárteselo a aquellas personas que siguen matando, que siguen drogándose, que siguen asaltando, que siguen suicidando gente, secuestrando. Esos compárteles. Y no es así, porque dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos delante de la gloria de Dios. Entonces todos hemos sido o somos pecadores, pero si nosotros no vemos la condición de nuestro pecado, si nosotros no vemos eso que está pesando en nuestra vida, es difícil que podamos hacer cambios en nosotros. Es difícil que tú tomes una acción con respecto a eso. Es difícil que tú descubras esa gran verdad que Dios tiene para ti si esa palabra no provoca ese mover en ti. ¿Me explico? Es por decir, todo el mundo me puede decir que yo estoy gordo, pero yo me veo al espejo y digo, oh, qué bonito soy, cómo me quiero, ¿verdad? Pero es una realidad, estoy gordo, pero si no lo puedo ver, es difícil que yo pueda hacer un cambio. Si tú no puedes ver tu pecado, es difícil que puedas hacer un cambio en tu vida. Es difícil que el Espíritu Santo venga y traiga esa transformación en ti y en cada uno de nosotros. Por eso es que Dios está enseñando a través, porque lo hemos visto, cómo Dios desde que el momento que sacó al pueblo de Israel lo llevó en un caminar, ¿verdad? Dios nos ha estado hablando con respecto a esto, pero hay muchas cosas que están estorbando en nuestra vida, que no nos permiten que tú y yo podamos tomar eso que Dios nos ha determinado o nos ha dicho. Por eso vemos cómo el pueblo de Dios, cuando se sintieron angustiados y preocupados, quizás en algún momento de tu vida así te has sentido. ¿Cómo reaccionas tú cuando las deudas o los compromisos con todo esto de la pandemia está golpeando nuestras vidas? Lo primero que dices tú es que tengo que trabajar más. ¿Me explico? ¿A poco no? No me alcanza el dinero, tengo que trabajar más. Y está bien que tú y yo podamos programarnos y tener proyectos así como esos de poder trabajar, porque el trabajo es una bendición que Dios nos ha dado a nosotros, los que tenemos esa oportunidad de estar ejerciéndola. Pero no todo es trabajo.
¿Me explico? O sea, ¿por qué no vas y buscas a Dios para que te dé una buena estrategia para poder resolver? Porque muchas veces quedamos prisioneros con respecto a esto, al trabajo, y creemos que el trabajo es el que me va a dar sustento, creemos que el trabajo es el que me va a dar la felicidad, creemos que el trabajo es lo que me va a brindar a mí el soporte para poder aguantar. Y no es así. Podrás ser un hombre o una mujer muy trabajadora, pero si no tienes a Dios en tu corazón, si Dios no te ha encaminado, si Dios no te ha impulsado con respecto a eso, no vas a tener paz. Y la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente te la puede brindar nuestro Padre. Por eso es que juntos tenemos que ir descubriendo, es que juntos empezamos nosotros a encaminarnos en algo. Por eso es que el pueblo de Dios, cuando se encontró totalmente angustiado y preocupado, lo primero que hicieron es recordar en su pasado cómo resolvían esos problemas, cómo solucionaban esa situación en la que vivían. Entonces dijeron, tenemos que adorar algo. Hicieron un becerro de oro, como platicábamos en la enseñanza anterior, y decíamos esto, buscaron un becerro de oro para poder tener dirección, y se separaron de los preceptos de Dios. Y Moisés baja del lugar santo y del lugar donde tenía esa comunicación con el Padre, y avienta las tablas porque ellos habían caído en esa situación, cuando el pueblo de Dios había experimentado grandes maravillas de parte de Dios. Puedes verlo en tu vida, como muchas veces nosotros estamos repitiendo ciertas situaciones en nuestra vida que creemos nosotros haberlas resuelto con tiempo atrás, y no es cierto. No estoy aquí para señalarte, no estoy aquí para decirte el pecado o los pecados que puedas tener en tu vida. Aquí estoy para que tú y yo podamos descubrir esas cuestiones las cuales nos han frenado y no nos permiten avanzar y tomar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 32 versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás la aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora sus pecados, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Fíjate, qué tremenda palabra. Al que pecare. Dice versículo 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a aquellos su pecado. Y ahora hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Recuerda, aquí son eventos diferentes a los actuales que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hoy tú te puedes acercar gracias a Jesucristo y confesar tu pecado, arrepentirte de él y cambiar de dirección. Por eso es que te he estado hablando durante todo este tiempo lo importante que es que tú y yo podamos identificarlo, puedas ver, puedas descubrir cuál es el pecado que te ha estado estancando, que te ha estado alejando. ¿Para qué? No para señalarte, no para decirte: qué perdedor eres o qué perdedora eres. No, es para animarte y decirte: hey, ya lo reconociste, ahora suéltalo de tu vida, confiésalo delante de Jesucristo, que es nuestro abogado delante del Padre. Y cuando nosotros lo hacemos así, eso traerá una libertad a nosotros para poder cambiar actitudes nuestras que nos han privado de grandes oportunidades que Cristo ha determinado para nosotros. Fíjate, Éxodo capítulo 33, versículo 4. Y oyendo al pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Versículo 5. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois mi pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces, versículo 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Y yo buscaba qué significaban los atavíos. Los atavíos eran aquellas cosas que los hacían acordarse de Egipto. Atavíos que se habían puesto ellos en base a promesas que habían adquirido con respecto al pasado que habían tenido. Yo he visto muchas veces
en oportunidades que he tenido de poder orar por personas, cómo esas personas viven atadas a ese personaje, el cual les lastimó, el cual les hirió, por causa de un atavío, de algo que se dieron entre ambos, ¿verdad? Yo te prometo, mi amor, cuando están chicos o chicas, dicen, yo te prometo, mi amor, que todo mi cariño y mi amor es para ti. Pero cuando fallan, entonces empieza la desilusión y empieza el golpe, empieza el dolor. Pero esa persona representa esto, este objeto, ese atavío representa algo, el cual me hace recordar esos momentos y me causa un dolor. Pero cuando tú puedes identificar qué es lo que está causando ese dolor a tu vida, tú puedes quitarlo y deshacerte de él, y Dios te va a empezar a liberar. Entonces el pueblo de Egipto tenía muchos atavíos que lo hacían recordarse a Egipto, aquellos lugares en los que ellos estaban. Tenían anillos, tenían alhajas, tenían cosas que lo hacían representar Egipto. Por eso es que cuando Dios quiere empezar a hacer una transformación y le estaba diciendo, yo te llevaré a conquistar, yo te llevaré a esa tierra, yo te caminaré hacia la promesa que yo tengo para ti, pero es necesario que cada uno de ustedes se desalojen, se despojen de sus atavíos, de aquellas cosas los cuales te han hecho que estés volviendo a caer, que estés volviendo a recordar, así como el pueblo de Israel tenía tenía muchos objetos que lo hacían representar, que lo hacían vivir de esa forma con respecto a lo que se hacían recordar a Egipto. ¿Cuáles son esas cosas en tu vida o en nuestras vidas que están provocando que yo siga recordando esos momentos en los cuales te acuerdas cuando tenían hambre? Ay, es que si yo hubiera estado en Egipto, estuviera comiendo un manjar que él me da. Sí, pero ¿bajo qué precio? Bajo el maltrato, bajo la humillación. Es que si hubiera estado allá, no estuviera padeciendo esa necesidad de tomar agua, porque allá hasta nos daban tal cosa. Nos daban no solamente agua, nos daban coca o nos daban Pepsi, tu mejor refresco comercial. No, tú puedes decir muchas situaciones de estas, pero aquí lo importante es, ¿qué es lo que a ti te está frenando? ¿Cuáles son tus atavíos que tú tienes que descubrir? Recuerda, el pueblo de Dios vivió ciertas eventualidades en su vida y aún ahí tenía que seguir quitándose cosas, despojándose para poder encaminarse hacia las promesas que Dios tiene para tu vida. Fíjate, el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quiénes? A sus discípulos, aquellas personas que estaban delante de él, aquellas personas que estaban pasando tiempo con él, aquellas personas que estaban atentos a lo que él estaba diciendo, no a toda la gente, sino a la gente cercana. Así como te estuviera diciendo a ti. Hoy Dios está hablando a sus hijos, no a toda su creación, a sus hijos que han dispuesto, a sus hijos que están preparándose, a sus hijos que están encaminándose hacia la tierra prometida. Dios les está hablando. Jesús se está refiriendo a ese grupo de personas reducido. Y dice así: entonces Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es por eso que durante todo este largo trayecto que hemos estado hablando en las cápsulas, que hemos estado hablando acerca del pueblo de Israel, quizás has considerado que ha sido repetitivo el mensaje, y no es así. Es algo en lo cual, así como es algo en lo cual Dios está hablando a nuestros corazones, así como repetitivo ha sido el mensaje, quizás así repetitivos son nuestras conductas, las cuales nos alejan delante de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Sí, hemos sido repetitivos porque yo he sido repetitivo con mis acciones. Hay acciones en mi vida que sigo repitiendo aun cuando sé que a Dios no le agrada, aun cuando sé que Dios le molesta esa actitud mía. Como enojarme, como el ofender, como el maldecir, porque es muy fácil que tú y yo podamos proferir una palabra de maldición a alguien. Es muy fácil que podamos hacer algo, como por decir nosotros, normalmente empezamos a permitir que el juego de palabras de la sociedad nos envuelva. Ay, México está bien frito. Ay, México está acabado. Ay, México pura corrupción. Pero lo que estás diciendo tú también está maldiciendo a México.
Y lo estás repitiendo por causa de qué? De atavíos que tienes en tu pasado, que te hacen encaminarte y dirigirte en esa misma actitud, con lo que estás hablando con tu matrimonio, con lo que estás hablando con tus hijos, con lo que estás hablando con tu trabajo. Hay muchos atavíos en mi vida, los cuales yo tengo que empezar a corregir, o quitar, mejor dicho, despojarme, porque Jesús estaba diciendo, el que quiera seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo. O sea, ¿qué significa esto? Empecemos nosotros a trabajar en nuestros corazones y en nuestras vidas y permitamos que el poder del Espíritu Santo provoque esas transformaciones en ti y en mí. ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para empezar a identificar en tu vida esos atavíos que te han estado frenando? Si tú no sabes cuáles son, pregúntaselo al Espíritu Santo. Él te empezará a revelar, pero deja que Él te ministre para que puedas corregir y quitártelos de tu vida. Puede ser la falta de perdón, puede ser el orgullo, puede ser el pecado que ha ofendido, puede ser el adulterio, la fornicación, pueden ser muchos factores que estás permitiendo que estén arraigándose en tu vida y no permitas vivir en esa libertad que Cristo te ha otorgado a ti y a mí. Oye, hoy está haciendo una exhortación a nuestro Padre delante de nosotros para que juntos podamos empezar a encaminarnos hacia la tierra prometida, estar dispuesto a deshacernos de los atavíos que nos hacen recordar Egipto, nuestro pasado, el mundo anterior, lo que vivíamos antes. No es mejor lo que tú vivías en el pasado, es mejor lo que Dios te está ofreciendo el día de hoy. Empieza a encaminarte a ello y empieza a recibirlo. Te mando un fuerte abrazo, pero vamos a orar. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús. Yo sé que no va a ser fácil esto que Jesús decía, tome su cruz y sígame. La cruz representa la muerte, la cruz representa el sufrimiento. Y yo sé que va a ser difícil para mí despojarme de mis atavíos. Va a haber dolor, va a haber angustia, va a haber malestar. Pero sé, bendito Padre, que tus promesas son reales, tus promesas son verdaderas. Ayúdame a verdaderamente crucificar todo aquello que me esté estorbando. Ayúdame, Padre, a despojarme de todos mis atavíos que me han estado frenando y no me dejan tomar las promesas que tú tienes para mi vida. Hoy yo quiero ser libre de todo esto. Quiero deshacerme del pasado y quiero empezar a encaminarme hacia tus promesas. Ayúdame, Espíritu Santo, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te mando un fuerte abrazo y Dios te siga bendiciendo. Empieza a encaminarte, empieza a despojarte de esos atavíos que en tu vida te están frenando. Bendiciones.